Pero digamos, entonces, ¿eso qué es lo que pasa? Frente a la diferencia entre el precio de mercado y el precio, digamos, y lo que es lo que ellos llaman la cantidad social de trabajo, ¿sí? Digamos, bueno, el trabajo socialmente necesario para producir ese bien, entonces hablan de una explotación. Claro, porque no consideran, digamos, que hay valor más allá, digamos, de lo que es lo que aporta el trabajo. Entonces, ahí, digamos, hay un problema. En cambio, la teoría subjetiva del valor dice que el valor viene determinado por las preferencias y la escasez. Y eso es básicamente después de donde se deriva lo que es la retribución de los factores. Ejemplo, cuando uno va a un curso de microeconomía y ve que digamos, el salario es igual al valor del producto marginal del trabajo. Bueno, ahí es muy claro. Dice, a ver, ¿qué es el valor del producto marginal del trabajo? Es el precio del bien que ustedes venden por la productividad marginal. Entonces, un punto que entra es claramente la productividad, es decir, que el individuo sea productivo, donde esa productividad está afectada muy positivamente por la existencia de capital. No es lo mismo, digamos, cuánto le voy a pagar yo a una empresa que se dedica a hacer pozos si tengo, digamos, una retroexcavadora o los tengo que levantar con palas o con cucharitas, ¿sí? Y entonces, digamos, está el tema de la productividad. Y esa productividad está afectada por el capital positivamente. Y además, en la cuestión precio, ahí entran las preferencias y la escasez. Porque si ese bien no lo quiere nadie, el precio es cero. Por lo tanto, no puedo pagar nada por el salario. Por eso yo siempre remarco muy fuertemente el tema del principio de imputación de Menger, que son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que si por alguna cuestión existiera ganancia, ¿sí? Digamos, es decir, un retorno más allá de lo que sería el retorno natural o normal en una economía que se encuentra en el estado estacionario o como se llama la economía de giro uniforme, ¿sí? Donde es esa economía que se repite recurrentemente, claro, donde ahí no hay ganancias extraordinarias, no hay concepto de ganancia, es decir, hay una remuneración al capital ajustada por el nivel de riesgo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese contexto, cuando aparece la ganancia, es porque algo ocurrió en el sistema. Supongamos lo siguiente, por algún motivo, la gente no quiere ya tanto del producto B y quiere más del producto A. Obviamente eso tiene que generar un cambio en el precio relativo de A, es decir, A subirá de precio y B tiene que caer. Pero ¿qué? Y ahí es importante el rol del sistema de precios. ¿Por qué? Porque claramente en ese contexto va a aparecer una ganancia extraordinaria. Y lo que va a hacer la economía, porque en el fondo es el consumidor el que determina quién tiene el capital, es reasignar recursos desde el sector B al sector A. Entonces, cuando se empiezan a manosear los precios, porque consideran que tiene una ganancia extraordinaria, lo que fuera, eso es tremendamente perjudicial para la economía, porque el sector que cae va a caer, pero el sector que se tiene que expandir no se expande. Por lo tanto, lo que termina haciendo es achicar la economía. Esto es muy importante porque cuando las economías generan ganancias, es cuando crecen. Y cuando generan pérdidas es cuando se contraen. Y ahí es donde, de vuelta, quiero ir sobre algo muy importante que vos dijiste, cuando ellos hablan del tema del juego de suma cero, porque es como que vivieran siempre en estado estacionario y sin capital. Entonces, el problema es que una de las cosas más maravillosas que te surge del capitalismo es que como vos solamente vas a ser exitoso si servís al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, de modo tal que a vos te valida el mercado, porque de vuelta, el que decide quién tiene el capital es el consumidor con sus compras. En ese contexto, es muy, muy relevante el proceso, cómo se genera el crecimiento.
Porque si vos estuvieras en estado estacionario, el ahorro que tiene esa economía es justamente el suficiente como para mantener el stock de capital per cápita. Es decir, vos tendrías un ahorro que te permite pagar la inversión que mantiene el capital y que le da capital a las nuevas generaciones. Eso es si tenés crecimiento de la población, si no, cubre estrictamente la amortización. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos, esto se genera por un aumento del ahorro, o sea, o porque las personas deciden trasladar consumo del presente al futuro, o porque el origen del ahorro es que vos creás un nuevo proceso, y esto es, por ejemplo, como lo explica Romer, digamos que fue premio Nobel de Economía no este año, sino el anterior. Justamente, digamos, las empresas compitiendo, lo que hacen es generar mejoras en sus productos que se traducen en ahorro de costos. Eso le genera una suerte de monopolio transitorio, genera ganancias, ¿sí? Y esas ganancias, o sea, básicamente lo que van a hacer es financiar, digamos, o una mayor inversión en ese sector, o se va a convertir en ahorro que va a generar crecimiento en otro sector, y si decide consumirlo todo, lo que va a hacer es cambiar los precios relativos que van a generar asignaciones en otros sectores que también van a potenciar el crecimiento, digamos, vía esa reasignación, porque digo, van a generar recursos extraordinarios. Entonces, digo, cuando genera esos beneficios extraordinarios, digo, todos van a querer producir ahí, todos van a generar más competencia y eso, digo, se va a traducir en un aumento del bienestar. Entonces, pero además, como va a haber más ahorro, digo, obviamente, digamos, hay más capital, hay más productividad, hay mayores salarios. Y me parece que ahí está el trick, en explicar que esto no es un juego de suma cero, sino que es un juego de suma positiva. Y que querer restringir ese proceso, lejos de generar más riqueza, lo que genera es más pobreza. Por eso, digamos, o sea, todos los países socialistas tienden a empobrecerse, porque justamente destruyen el proceso de acumulación de capital. Digamos, el pasaje a la pobreza es destruir el capital. Bueno, y eso Argentina lo viene haciendo hace 90 años. Y de ser el país más rico del mundo, hoy es 70 y va a estar cada vez peor. Y si nosotros no cambiamos eso, nuestro destino va a ser cada día peor. De hecho, yo creo que, digamos, acá los amigos venezolanos eso lo pueden, digamos, manifestar en su propia experiencia. Y hay un nuevo libro de Alberto Venegas Lynch con Peregni, con Gustavo Peregni, que es muy interesante, que se llama El regreso de la barbarie. Ellos hicieron un libro de diálogos que se llama Autopsia al socialismo. Es interesante porque cuando vos lees el nuevo, El regreso de la barbarie, ellos, Peregni señala, nosotros en aquel libro llegamos a la conclusión que el problema era en la teoría del valor. Es decir, el corazón de la discusión está en la teoría del valor. Y desde ese problema de la teoría del valor emergen los valores morales de cada una de las ideas. Digo, por eso, digamos, los valores, cuando vos entras en eso, los valores morales implícitos en el socialismo es la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, el trato desigual frente a la ley y el asesinato. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque en función de los valores morales de la sociedad, donde además la educación pública juega un rol extremadamente importante en el adoctrinamiento, termina derivando en un conjunto de instituciones que destruye el crecimiento. El caso argentino es emblemático, de ser el país más rico del mundo, el 70 y cada vez está peor. Entonces, me parece que uno tiene que mostrar esto, que el juego de suma cero no existe, y de querer implementarlo, en realidad la suma del juego es negativa, y va a ser negativa para todos, salvo para los que manejan el régimen.